y aunque le pesaba mucho, le había contado que aunque él, cómo él se portaba, que estaba dispuesta a buscar otro hombre que la quisiera más que él. Luego le pidió que no se enterase su mujer, pues si ella lo supiera, se moriría. El marido, al oír esto, aunque no lo pudo creer, sintió gran pesar y se puso muy triste. La falsa devota, al dejar al marido con esta sospecha, se fue a donde estaba la esposa. Cuando ella se encontró con la esposa, le dijo entre muestras de gran pesar y dolor: hija mía, no sé qué desgracia os amenaza, pero vuestro marido está muy enfadado con vos. Como es verdad lo que os digo, ahora lo veréis venir muy enojado y triste, lo que no le pasaba antes. Al dejar a la esposa con esta preocupación, se dirigió hacia el marido y le dijo lo mismo que a la esposa. Cuando aquel llegó a la casa, vio que la mujer, cuando él llegó a la casa, vio que la mujer estaba también triste. Ya no sentían placer el uno por el otro, por lo cual quedaron los dos aún más preocupados. Cuando el marido salió de nuevo, la mala mujer se fue donde la esposa y le dijo que si ella le permitiría, ella buscaría algún mago que hiciera un encantamiento para que su esposo perdiera la indiferencia que tenía con ella. Como la esposa quería armonía en su hogar, accedió a ello y se lo agradeció. Pasando unos días volvió ella y le dijo que había encontrado un mago que con algunos pelos de la barba de su marido, de los que nacen cerca de la garganta, podría preparar algún remedio para que su marido perdiese el enojo que tenía contra ella. Así que volvieron a llevar tan buena vida como antes, o aún mejor. Le pidió que al volver el esposo consiguiera que se echara en su regazo. Una vez dormido, con una navaja que le dio, podía cortarle los pelos necesarios. Aquella buena esposa, con el gran amor que tenía a su marido y muy pesarosa por la desvanecencia que había entre ellos, como deseaba muchísimo gozar de la vida que antes llevaba, se lo agradeció y le dijo que así lo haría. Para ello la esposa cogió la navaja que le entregó la falsa mujer. La mala mujer se dirigió enseguida al marido y le dijo que sentía su próxima muerte. La mala mujer se dirigió enseguida al marido y le dijo que sentía mucho su próxima muerte, por lo cual no deseaba ocultarle lo que su mujer había preparado para darle la muerte a él y marcharse con su amante. Para probarle que esto era cierto, le dijo como su esposa y el amante de ésta lo tenían dispuesto. A su vuelta, la mujer le pediría que se durmiese en su regazo, para una vez dormido, degollar con una navaja que tenía escondida. Cuando el marido oyó todo esto, se quedó lleno de espanto. Y aunque estaba muy preocupado ya por tantas falsedades como la beguina le había dicho, con esto que le contaba ahora, se preocupaba aún más, resolviendo estar muy alerta. Y al ver si era cierto cuanto le decía, con esa turbación volvió a su casa. Al verlo entrar, su esposa lo recibió muy cariñosamente, que nunca antes lo había hecho, y le recordó cómo con tanto trabajo no podía nunca tratarse ni tomar un descanso, por lo que pidió que se echara junto a ella y que pusiese la cabeza en el regazo para expurgarlo. El marido, al oír las demandas de la mujer, pensó que cuando le había dicho la falsa beguina era cierto, pero por ver hasta dónde llegaba la maldad de su esposa, se echó junto a ella y se hizo el dormido. Cuando ella lo vio, su mujer sacó la navaja que tenía para cortarle
los pelos de la barba, siguiendo el consejo de la mala Beguina. El marido vio a su mujer con una navaja en la mano y muy cerca de su garganta. No dudó en cuanto la Beguina le había dicho, se levantó y le quitó la navaja a su esposa y la degolló allí mismo. El padre y los hermanos de la esposa escucharon el ruido de la pelea, acudieron prestante a la casa y vieron a la esposa que estaba en el suelo, ya estaba muerta. Aunque nunca antes habían escuchado quejas, ni por parte de ella ni los vecinos, al ver que estaba este crimen lleno de cólera y de rabia, se lanzaron contra el esposo, al que mataron en el acto. Al oír los gritos que daban, vinieron los parientes del marido, y como la vieron así muerta, arremetieron contra quienes lo habían asesinado y les dieron muerte. Tanto creció la venganza por ambas partes, que aquel día murieron casi todos los moradores de la villa. Todo esto ocurrió por las malas palabras de la perversa Beguina, pero como Dios nunca permite que el delito quede sin castigo, así como no permite tampoco su encubrimiento, hizo entender a la gente que con toda aquella sangre que se había vertido por las calumnias de aquella falsa devota, a la que torturaron hasta que murió entre los grandes dolores. Vos, señor conde Lucanor, si deseas saber cuál es el hombre más perverso del mundo, es el que puede causar daño a los demás. Debes saber que es quien simula ser buen cristiano, hombre honrado y leal, pero cuyo corazón es falso. Y se dedica a verter calumnias y falsedades que enemistan a las personas. Yo os aconsejo que evitéis a los hipócritas, pues siempre que viven con engaño y mentira, para que los podáis conocer, recordad este consejo del Evangelio, a fructivos eron conoceréis, que significa por sus obras los conoceréis. Por último, pensad que nadie en el mundo puede ocultar por siempre los secretos de su corazón, pues más tarde o temprano saldrá la luz. El conde vio que era verdad lo que el patrón le decía. Se propuso seguir su consejo y pidió a Dios que lo guardase a él y a todos los suyos. De hombre tan dañino, viendo don Juan que este cuento era muy bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así: si deseas evitar tan grandes desaventuras, no te dejes convencer por las falsas criaturas.